El ático de Alejandro Vargas dominaba el horizonte de Madrid como un trono de cristal y acero, una fortaleza impenetrable desde la cual observaba el mundo con un desdén olímpico. Para Alejandro, un magnate de las finanzas cuya fortuna superaba el PIB de varias naciones pequeñas, las personas se dividían en dos categorías simples: herramientas útiles o estorbos desechables. Su residencia era un mausoleo de mármol blanco y arte minimalista, donde el silencio solo se rompía por el sonido de sus órdenes secas o el tintineo de cubiertos de plata. Él creía controlar cada átomo de ese espacio, desde la temperatura ambiente hasta las vidas de quienes lo habitaban, incluida su esposa, Isabel, y su hermano menor, Javier, a quienes mantenía bajo una correa financiera corta y humillante. En este ecosistema de lujo gélido, los empleados eran menos que sombras. Eran funciones automatizadas que debían anticipar sus deseos sin jamás perturbar su campo visual. Entre estas figuras invisibles se encontraba Elena, una joven camarera de origen humilde, cuya presencia era tan ignorada por Alejandro como el polvo que ella limpiaba diligentemente de sus esculturas abstractas. Elena se movía por la mansión con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido que la invisibilidad es un mecanismo de supervivencia, soportando las miradas de desprecio y los comentarios condescendientes de su empleador con una dignidad estoica que él confundía con sumisión. Aquella tarde de martes, la tensión en el ático era palpable, casi eléctrica, aunque Alejandro, cegado por su propio ego, era incapaz de percibir las corrientes subterráneas que amenazaban con ahogarlo. Acababa de cerrar un trato hostil que dejaría a miles sin empleo y celebraba su victoria con un coñac cuyo precio podría alimentar a una familia durante un año, mientras humillaba a Elena por una mancha imaginaria en la inmaculada superficie de su escritorio de ébano. «Limpiar no es física cuántica, Elena», le espetó, sin siquiera levantar la vista de su tableta, disfrutando del poder de hacerla temblar con una sola frase. «Si tu capacidad mental no alcanza para mantener una superficie libre de polvo, quizás deberías considerar una carrera en algo menos exigente, como mendigar». Elena asintió lentamente, tragándose la bilis, sus ojos oscuros fijos en el suelo, ocultando una inteligencia y una capacidad de observación que Alejandro ni siquiera podía concebir. Mientras él destilaba veneno verbal, no notaba las miradas furtivas que intercambiaban Isabel y Javier en el salón contiguo, miradas cargadas de una conspiración letal que llevaba meses gestándose. Ellos, cansados de ser los títeres de un dictador doméstico, habían decidido cortar los hilos de la manera más definitiva posible, planeando una liberación que les entregaría el Imperio Vargas sin la molestia de su emperador. El plan de Isabel y Javier era una obra maestra de crueldad y cálculo, diseñado para parecer una tragedia médica inevitable. Javier, utilizando sus conexiones en el bajo mundo farmacéutico, había conseguido un compuesto experimental, indetectable en autopsias estándar, que mimetizaba los síntomas de un fallo cardíaco masivo. Isabel, con la frialdad de una viuda negra, se encargaba de administrarlo, disolviendo las gotas letales en el tónico vitamínico que Alejandro tomaba religiosamente cada tarde, convencido de que era la clave de su inagotable energía. Mientras Alejandro seguía reprendiendo a Elena por su supuesta incompetencia, Isabel entró en el despacho con una sonrisa ensayada, depositando el vaso envenenado frente a su marido con un beso superficial en la mejilla. «Toma tu medicina, querido», murmuró, con una dulzura que ocultaba un abismo de resentimiento. «Te ves tenso hoy». Alejandro gruñó, tomó el vaso y bebió el contenido de un trago, sellando su destino con la misma arrogancia con la que firmaba sus contratos. Elena,
que seguía arrodillada limpiando la mancha inexistente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el aroma del tónico, una nota discordante y metálica que su nariz, entrenada en otros ambientes muy diferentes, captó instantáneamente, despertando una alarma ancestral en su interior. Los efectos del veneno comenzaron sutilmente, como una niebla tóxica invadiendo el sistema nervioso de Alejandro. Primero fue un ligero mareo, que él atribuyó al estrés del día y al calor inusual de la tarde. Luego, una opresión en el pecho, como si una mano invisible de hierro comenzara a apretar su corazón con una fuerza implacable. Su visión se volvió borrosa. Los contornos afilados de su oficina de lujo se suavizaron en una neblina confusa, y un sudor frío y pegajoso comenzó a perlar su frente. Intentó ponerse de pie para afirmar su dominio sobre su propio cuerpo, pero sus piernas, que minutos antes sostenían el peso de un imperio, le fallaron espectacularmente y se desplomó sobre su escritorio, tirando el costoso ordenador y derramando el resto del coñac. Ruido alertó a Isabel y Javier, quienes entraron al despacho no con preocupación, sino con la expectación de buitres esperando el último aliento de su presa. Intercambiaron una mirada de triunfo prematuro, viendo al gran Alejandro Vargas reducido a un hombre jadeante y vulnerable. Alejandro, con la respiración entrecortada y el pánico brillando en sus ojos por primera vez en décadas, intentó articular una orden, pedir ayuda, pero solo logró emitir un gorgoteo patético. Fue entonces cuando Elena, la sombra invisible, la empleada desechable, hizo algo impensable. Rompió el protocolo. Elena se levantó del suelo. Sus movimientos ya no eran los de una sirvienta sumisa, sino los de alguien que reconoce una emergencia vital y sabe exactamente qué hacer. Ignorando los gritos histéricos y fingidos de Isabel para que se apartara, Elena se acercó a Alejandro. Sus manos, pequeñas pero firmes, buscaron el pulso errático en el cuello del magnate. Olió su aliento, confirmando la presencia del agente tóxico que había detectado antes. Un aroma que le recordaba a las hierbas venenosas que su abuela le había enseñado a identificar en los campos de su infancia en Galicia. «Lo han envenenado», dijo Elena, no como una pregunta, sino como una sentencia de hecho, su voz resonando con una autoridad desconocida en esa casa. Isabel palideció. Su actuación de esposa afligida se resquebrajó por un segundo. «¿Qué estupideces dices, ignorante? Está teniendo un infarto. Llama a una ambulancia», chilló Javier, intentando empujar a Elena. Pero Elena sabía que una ambulancia no llegaría a tiempo y que los médicos convencionales no sabrían qué buscar. Miró a Alejandro, cuyos ojos inyectados en sangre la miraban con una mezcla de terror y confusión, incapaz de procesar que su vida dependiera de la mujer a la que acababa de humillar. Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. No dejaría morir a un hombre frente a ella, sin importar quién fuera. Con una fuerza sorprendente, Elena arrastró a Alejandro lejos del escritorio, ignorando las protestas de los conspiradores. Sabía que necesitaba sacarlo de allí, lejos de Isabel y Javier, si quería tener alguna oportunidad de salvarlo. Corrió hacia la cocina de servicio, un territorio que conocía mejor que nadie, y comenzó a preparar frenéticamente un emético natural, una mezcla de carbón activado, aceites y hierbas específicas que siempre guardaba en su pequeño bolso personal, un legado de conocimientos curativos que había pasado de generación en generación en su familia. Regresó al despacho, donde Alejandro ya estaba convulsionando en el suelo, y con la ayuda de un conductor leal que acababa de llegar y no entendía la situación, forzaron la mezcla por la garganta del magnate.
Isabel y Javier, dándose cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando por la intervención de una simple criada, intentaron detenerla físicamente, revelando sus verdaderas intenciones. «¡Déjalo morir, maldita sea!», gritó Javier, perdiendo la compostura. En ese caos, Elena comprendió la magnitud del peligro. No solo tenían que salvar a Alejandro del veneno, sino también de su propia familia. Con el conductor de su lado, cargaron a un semi-inconsciente Alejandro en el coche de servicio y huyeron del edificio, dejando atrás el lujo y adentrándose en la noche de Madrid, mientras Isabel, furiosa, llamaba a sus contactos corruptos en la policía para reportar un secuestro. La fuga fue una pesadilla borrosa de luces de neón y sirenas distantes. Alejandro vomitó violentamente en el asiento trasero, su cuerpo expulsando el veneno mientras su mente se hundía en un abismo de oscuridad y dolor. Elena lo sostuvo todo el camino, limpiando su rostro, susurrando palabras de calma en un tono que él nunca había escuchado. Una mezcla de firmeza y compasión que penetraba su delirio. El conductor, guiado por las instrucciones de Elena, los llevó lejos de las zonas opulentas de la ciudad, adentrándose en los barrios periféricos del sur, lugares que Alejandro solo conocía por las noticias de sucesos o por las estadísticas de pobreza que ignoraba en sus informes económicos. Llegaron a un pequeño apartamento en un edificio antiguo y descascarado en Vallecas, el hogar de la tía de Elena. Allí, en una habitación pequeña con humedad en las paredes y el sonido constante del tráfico de la calle, acostaron al hombre que horas antes poseía la ciudad. Alejandro Vargas, el rey del capital, yacía ahora en un colchón barato, temblando de fiebre y debilidad, despojado de su traje de diseño, de su poder y de su identidad. Durante las siguientes 48 horas, Elena no se apartó de su lado, utilizando cada gramo de su conocimiento ancestral para purificar su cuerpo, luchando contra la muerte con paños fríos, infusiones amargas y una vigilancia incansable. El despertar de Alejandro fue un regreso brutal a una realidad irreconocible. Abrió los ojos esperando ver el techo alto y las molduras de su dormitorio principal, pero se encontró con una bombilla desnuda colgando de un cable y el olor a comida frita y lejía barata. El dolor de cabeza era cegador y sentía el cuerpo como si hubiera sido atropellado por un camión. Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Vio a Elena sentada en una silla de plástico a su lado, dormitando, con ojeras profundas bajo los ojos. El recuerdo de la traición de Isabel y Javier lo golpeó como un mazo, seguido por la humillante comprensión de que la mujer a la que había despreciado era la única razón por la que seguía respirando. Su primer instinto, nacido de décadas de arrogancia, fue exigir respuestas y demandar ser llevado de vuelta a su mundo. «¿Dónde diablos estoy? Llévame a mi casa inmediatamente», graznó con voz ronca intentando recuperar su tono de mando. Elena abrió los ojos lentamente, sin sobresaltos, y lo miró con una calma que lo desarmó. No había miedo en su mirada, solo una evaluación clínica y una profunda lástima que hirió el orgullo de Alejandro más que cualquier insulto. «No tienes casa, Alejandro», dijo Elena suavemente, usando su nombre de pila por primera vez, rompiendo la barrera invisible de clase que él había erigido. Se levantó y encendió un pequeño televisor antiguo que había en la esquina. La pantalla parpadeó hasta mostrar un canal de noticias. Alejandro vio su propia fotografía, una imagen corporativa donde lucía poderoso e intocable, con un titular debajo que le heló la sangre. Trágica muerte del magnate Alejandro Vargas por fallo cardíaco. La presentadora, con tono solemne, explicaba que el cuerpo había sido incinerado rápidamente por deseo expreso de la viuda, Isabel, quien ahora, junto con el hermano del difunto,
Javier asumía el control total del conglomerado Vargas. Alejandro miró la pantalla incrédulo, viendo cómo su vida era borrada y reescrita por las personas que lo habían asesinado. Su imperio, su legado, su identidad, todo había sido robado en un abrir y cerrar de ojos. «Estás muerto para el mundo». «Alejandro», continuó Elena apagando el televisor, «y si sales por esa puerta y alguien te reconoce, Isabel y Javier se asegurarán de que esa noticia sea cierta esta vez. No tienes dinero, no tienes poder, no tienes a nadie, solo tienes la vida que te acabo de devolver». La realidad de su situación cayó sobre Alejandro como una losa de cemento. El hombre que movía millones con una llamada telefónica ahora no tenía ni para comprar una barra de pan. Estaba atrapado en un barrio pobre, dependiendo de la caridad de la mujer que había tratado como basura. Los días siguientes fueron una tortura de abstinencia de poder y lujo. Experimentó el hambre real, no la falta de apetito antes de una cena de gala, sino el dolor sordo en el estómago que no se va. Sintió el frío de una ducha sin agua caliente constante, la incomodidad de la ropa prestada que le quedaba pequeña, el ruido incesante de vecinos que vivían apiñados. Pero lo peor era la humillación constante de ser nadie. Su furia inicial dio paso a una profunda depresión y miedo. Se acurrucaba en el colchón, mirando la pared, incapaz de procesar la magnitud de su caída. Elena, sin embargo, no le permitió regodearse en su autocompasión. Lo obligaba a levantarse, a comer la comida sencilla que preparaban, a ayudar en las tareas básicas del pequeño apartamento. Lo trataba con una firmeza exenta de crueldad, una dignidad que él nunca había conocido. Si estás disfrutando de esta historia de traición y redención, por favor considera darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos y más historias emocionantes. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Gracias por leer. Una noche, mientras compartían un guiso de lentejas en la pequeña cocina, Alejandro, incapaz de contener más su frustración y su ego herido, estalló. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me salvaste?», le gritó tirando la cuchara. «Debiste dejarme morir. Mírame, soy patético. Yo soy Alejandro Vargas. No, este mendigo». Elena dejó su cuchara con calma, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Una mirada que desnudó su alma. «Ese es tu problema, Alejandro. Sigues creyendo que Alejandro Vargas es la cuenta bancaria, el ático, el poder de pisotear a los demás. Nunca entendiste que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que tiene en el corazón». Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba a Alejandro con la fuerza de una verdad innegable. «Mi abuela era una curandera, sí, una mujer analfabeta del campo. Tú te burlarías de ella, pero ella sabía más sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana que tú con todos tus másteres y tus millones. Ella me enseñó a ver lo que la gente como tú ignora». Elena se inclinó hacia adelante y la revelación comenzó a fluir. «Tú pensabas que yo solo limpiaba polvo, pero mientras tú estabas ocupado gritando órdenes y mirando tu propio reflejo, yo escuchaba las llamadas telefónicas que Javier hacía en voz baja en el pasillo. Veía los documentos que Isabel dejaba descuidadamente en su tocador. Notaba cómo se miraban cuando tú no estabas. Vi las transferencias a cuentas en paraísos fiscales que no estaban a tu nombre. Vi los correos electrónicos encriptados que Javier dejaba abiertos en su portátil cuando se iba a drogar al baño». Alejandro se quedó boquiabierto. La dignidad silenciosa que él había despreciado era en realidad una inteligencia aguda y observadora que había estado recopilando información bajo sus propias narices.
La mujer que él consideraba parte del mobiliario sabía más sobre su empresa y su familia que él mismo. Tú estabas ciego por tu propia arrogancia, Alejandro. Estabas tan ocupado construyendo tu torre de marfil que no viste las termitas que se comían los cimientos. Y yo, la ignorante Elena, fui la única que vio caer la torre antes que tú. La confrontación final de esa noche fue devastadora para Alejandro. Elena no. Le gritó, no lo insultó, simplemente le mostró el espejo de su propia vida. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye en los demás, le dijo Elena, con una tristeza profunda en su voz. Y usted, señor Vargas, no construyó nada, solo destruyó. Destruyó la confianza de los que le rodeaban, destruyó la dignidad de sus empleados, destruyó el amor de su familia hasta convertirlo en odio puro. Y ahora mire a su alrededor. Esto es lo que le queda. Nada. Alejandro miró a su alrededor. La cocina pobre, la mujer humilde que le decía verdades dolorosas. Por primera vez en su vida, se vio a sí mismo no como un titán, sino como un fracaso monumental. La armadura de su ego se rompió y comenzó a llorar. No eran lágrimas de furia, sino de una vergüenza profunda y corrosiva. El llanto de un hombre que se da cuenta de que ha desperdiciado su vida persiguiendo fantasmas de oro. Elena no lo consoló, pero tampoco se fue. Se quedó allí, testiga silenciosa de la dolorosa demolición del viejo Alejandro Vargas. Los días y semanas siguientes fueron un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Alejandro, despojado de todo, tuvo que aprender a ser humano desde cero. Empezó a trabajar con la tía de Elena en una pequeña tienda de comestibles del barrio, cargando cajas, limpiando estantes, atendiendo a clientes que contaban cada céntimo para llegar a fin de mes. Al principio lo hacía con resentimiento, sintiéndose humillado cada vez que tenía que fregar el suelo. Pero poco a poco, la realidad del barrio comenzó a filtrarse en él. Vio la solidaridad entre vecinos que no tenían nada, pero compartían todo. Vio la dignidad de la gente que trabajaba duro por sueldos miserables sin perder la sonrisa. Vio a Elena cuidar de su tía anciana con una ternura infinita después de largas jornadas de trabajo precario. Empezó a sentir una extraña satisfacción al final del día. El cansancio honesto del trabajo físico, algo que nunca había experimentado en su oficina, climatizada, y empezó a sentir algo más profundo y aterrador, respeto y una creciente admiración por Elena, la mujer que no solo le había salvado la vida, sino que le estaba enseñando a vivirla. Mientras Alejandro aprendía la humildad en las calles de Vallecas, Elena no había olvidado a los conspiradores. Sabía que la supervivencia de Alejandro era temporal si Isabel y Javier seguían en el poder. Con la información que había recopilado durante meses y ahora con la ayuda de Alejandro, que empezaba a usar su mente estratégica para algo más que el lucro personal, trazaron un plan. Alejandro, aunque irreconocible con barba de varias semanas, ropa de segunda mano y una nueva actitud humilde, conocía los entresijos de su empresa mejor que nadie. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres financieros, las cuentas ocultas, los contratos ilegales que Isabel y Javier estaban ahora explotando al máximo. Juntos, el magnate caído y la criada sabia se convirtieron en un equipo improbable. Elena era los ojos y las manos en el terreno, infiltrándose de nuevo en el mundo del servicio doméstico de alta gama, utilizando redes de contactos entre empleados para acercarse a la mansión Vargas. Alejandro era el cerebro estratégico, guiándola, descifrando códigos, conectando los puntos de la corrupción que él mismo había ayudado a crear, pero que ahora veía con los ojos claros de la justicia. La infiltración de Elena fue peligrosa y meticulosa. Consiguió trabajo en una empresa de catering que servía en las fiestas obscenas que Isabel y Javier organizaban para celebrar su herencia.
Volver a entrar en ese ático, ahora redecorado con un gusto aún más vulgar, fue una prueba de fuego. Elena se movía entre los invitados con bandejas de canapés, invisible una vez más, pero esta vez con una misión clara. Colocó micrófonos diminutos que Alejandro había conseguido en el mercado negro en lugares estratégicos: el despacho, el dormitorio principal, la sala de juntas privada. Mientras tanto, Alejandro, desde un cibercafé del barrio, monitorizaba las transmisiones, escuchando con creciente asco cómo su esposa y su hermano se jactaban de su crimen, de cómo habían engañado a todos, de cómo estaban desmantelando la empresa para llenarse los bolsillos rápidamente, sin importarles el daño colateral a los empleados o a la economía. La frialdad con la que hablaban de su muerte le revolvía el estómago, pero también alimentaba una nueva determinación en él. Ya no luchaba por recuperar su dinero, luchaba por exponer la verdad, por hacer justicia por el hombre que había sido y, sobre todo, por honrar el riesgo que Elena estaba corriendo por él. La tensión alcanzó su punto máximo durante una gala benéfica hipócrita organizada por Isabel en el ático. Elena, disfrazada con el uniforme de servicio, logró acceder al ordenador personal de Javier en el despacho durante un descuido. Con Alejandro guiándola por un auricular oculto, navegó por los archivos encriptados, buscando las pruebas definitivas de las cuentas en el extranjero y, lo más importante, los registros de la compra del veneno experimental. El tiempo corría en su contra. Javier entró inesperadamente en el despacho para buscar más cocaína. Elena apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una cortina pesada, conteniendo la respiración, mientras el corazón le martilleaba en el pecho. Alejandro, al otro lado de la línea, sentía un terror paralizante, no por él, sino por ella. Por primera vez en su vida, el miedo a perder a alguien le importaba más que su propia seguridad. Javier estuvo a punto de descubrirla, pero una llamada de Isabel lo distrajo y salió de la habitación. Elena, temblando pero decidida, terminó la descarga de los archivos y salió del ático justo antes de que el jefe de seguridad notara su comportamiento sospechoso. Si te intriga cómo terminará esta peligrosa misión y si Alejandro logrará su redención, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en ver el desenlace. Tu interacción nos ayuda a seguir contando estas historias. Con las pruebas en mano, la evidencia de la conspiración para asesinar, la corrupción financiera y los sobornos a funcionarios, Alejandro y Elena tenían todo lo necesario para destruir a Isabel y Javier. Pero Alejandro sabía que no podía simplemente ir a la policía siendo un hombre muerto. El golpe tenía que ser público y definitivo. Organizaron una filtración masiva de la información a los principales periódicos y cadenas de televisión del país, justo en medio de una rueda de prensa en la que Isabel y Javier anunciaban una fusión corporativa fraudulenta que los haría aún más ricos. El momento fue perfecto. Mientras Isabel hablaba ante las cámaras sobre el legado de su difunto marido, los teléfonos de los periodistas comenzaron a vibrar con las alertas de la filtración. Las preguntas cambiaron drásticamente, pasando de la adulación corporativa a acusaciones directas de asesinato y fraude. Las caras de Isabel y Javier se descompusieron en directo, su arrogancia reemplazada por el pánico puro, mientras intentaban balbucear excusas incoherentes. Fue en ese momento de caos mediático cuando Alejandro Vargas hizo su resurrección. Entró en la sala de conferencias, no con el traje italiano de 3 piezas de antaño, sino con unos vaqueros gastados, una camisa sencilla y una barba poblada. Su presencia fue un shock sísmico. Isabel gritó como si hubiera visto un fantasma y Javier intentó huir solo para ser
detenido por la seguridad que ahora dudaba de quién era realmente el jefe. Alejandro tomó el micrófono con una calma que nunca había tenido cuando era el amo del universo. No hubo gritos, no hubo arrogancia. Simplemente, con la voz firme de un hombre que ha visto el fondo y ha vuelto, confirmó su identidad, explicó el intento de asesinato y corroboró todas las pruebas filtradas. Señaló a Elena, que estaba discretamente entre el público, y dijo ante todo el país: estaba ciego por el oro y el poder, y no vi que la verdadera riqueza, la verdadera lealtad y la verdadera valentía estaban en la persona que yo trataba como invisible. Si estoy vivo hoy, no es por mi dinero, sino por la humanidad de esa mujer, Elena, a quien debo todo. La caída de Isabel y Javier fue rápida y brutal. Fueron arrestados esa misma tarde, sus activos congelados, su reputación destruida para siempre. Enfrentarían décadas en prisión por intento de asesinato, fraude y corrupción. Alejandro recuperó legalmente su identidad y el control de lo que quedaba de su empresa. Pero el hombre que se sentó de nuevo en la silla del presidente no era el mismo tirano. Inmediatamente detuvo los despidos masivos que había planeado, implementó políticas justas para los empleados y reorientó gran parte de los recursos de la empresa hacia proyectos de desarrollo social en los barrios como Vallecas. Vendió el ático de lujo. Ya no podía soportar vivir en ese mausoleo de frialdad. El final de la historia no encontró a Alejandro en una torre de marfil, sino en una pequeña oficina comunitaria en el barrio de Elena. Había utilizado una parte de su fortuna recuperada para financiar una fundación dedicada a ofrecer asistencia legal y médica a personas sin recursos y a apoyar pequeños negocios locales. Elena trabajaba a su lado, no como su empleada, sino como su socia, dirigiendo los programas de salud comunitaria con la misma sabiduría y firmeza con la que le había salvado la vida. No hubo una declaración de amor romántico de película, sino algo más profundo. Una conexión forjada en el fuego de la adversidad, basada en un respeto mutuo inquebrantable. Mientras miraban juntos por la ventana de la oficina hacia la calle bulliciosa y llena de vida real, Alejandro supo que había perdido un imperio de papel, pero había ganado algo invaluable: su propia humanidad y la compañía de una mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dar. Su mayor victoria no había sido recuperar su fortuna, sino haber sido salvado, en todos los sentidos, por quien él creía que no valía nada.